No, a ver, repetimos una pregunta que hicimos hace algún tiempo, exactamente hace 10 años, previa también a un mundial de fútbol. Sí. Y le preguntamos a los cordobeses, en este caso de Córdoba Capital, ¿qué nos une a los argentinos? Y le propusimos algunas cuestiones que tienen que ver con la religión, con la cultura, con la simbología patria, con el deporte. Y en función de eso, hacemos una comparación con lo que se modificó en estos 10 años, si es que se modificó algo. Esta misma pregunta hace 10 años hace atrás 10 la años hice. atrás hicimos la misma pregunta para ver, perdón, hace 8 años atrás, que coincidía con el Mundial del 2010. Ah, claro. Para ver cómo se modifican, porque vos sabés que siempre en épocas de mundiales se moviliza esa suerte de nacionalidad que aparece y aflora detrás de la camiseta de la selección argentina. Entonces, le hemos propuesto a los cordobeses que nos digan, en función de una serie de aspectos, qué es lo que nos une. Y los resultados son los siguientes, Lagui. Estos eran los datos de Córdoba Capital, porque son los datos que podemos comparar efectivamente en estos 8 años, en aquella época en que se jugaba el Mundial también, estábamos previo al Mundial, y como estamos ahora también previo al Mundial. Y el dato es el siguiente: lo primero que nos une, el 64%, es la selección de fútbol, Lagui. La selección es lo que más nos une. Pero fíjate la diferencia sobre otros aspectos, como por ejemplo el himno nacional, la bandera, el folclore, el tango, la religión, la escarapela. No nos une nada el 5%, es un dato marginal, pero está ahí. El 5%, Exactamente. Pero fíjate la fuerza que tiene, digamos, esta cultura. Acá, digamos, queda absolutamente cristalizada nuestra cultura asociada al fútbol, ¿no? Por eso la importancia que tiene, incluso por encima de los símbolos patrios. Esto mismo, como era hace 8 años atrás, previo a la selección argentina. Y vos fíjate que era prácticamente parecido. Ahora han bajado los símbolos patrios. Fíjate que aumentó el fútbol. Aumentó el fútbol, ¿sí? 3 puntos, un poco más que antes. Es decir, iban perdiendo peso la simbología nacional. La bandera. ¿No? La bandera. Fíjate cómo ha bajado respecto de... Estos son respuestas múltiples, por eso no te va a dar 100, digamos, en la suma lineal. Pero fíjate cómo la bandera bajó, digamos, en importancia en lo que significa la identificación de los argentinos. El himno. No deja de ser un dato. El folclore se mantuvo. Si bien es Córdoba y es una muestra que podemos... No deja de ser un dato de cómo la nacionalidad, digamos, de los argentinos está de alguna manera afectada. Y cómo se va reemplazando por cuestiones culturales, como el hecho del fútbol, ¿no es cierto? Fíjate que también bajó el no nos unes nada. El 9 bajó casi la mitad. Exactamente, bajó también, hace 8 años atrás el 14% decía que no nos unía nada. ¿No? Ahora es el 5%. Quiere decir que hay una concentración hacia aspectos más culturales que identitarios de lo que significa la simbología nacional. Bueno, entre hombres y mujeres hay algún sesgo interesante, digamos. Obviamente, en el caso, lo que tira para arriba es el seleccionado de fútbol, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres aparece el himno. El himno como un dato fuerte, exactamente. Es decir, hay un reservorio ahí todavía con las mujeres. Es un poco más patriota la mujer. Más patriota las mujeres. En el caso de la placa que sigue, lo vemos por edades. Fíjate que la selección de fútbol crece a medida que se baja en la escala etaria. Claro. El 68, el más oscuro de los azules, son los grupos etarios más jóvenes, de 18 a 29 años. Fíjate que la selección de fútbol marca el 68% en los adultos jóvenes, de 30 a 49 baja el 60%, después el 57%, y entre los mayores solamente el 40%. Y después se va equiparando, digamos, el comportamiento con el resto de la... Pero fíjate, entre los mayores donde hace el pico el tema de no nos une nada. Llega al 10%, entre los 65. Exactamente. Y claro, el tipo que llega a los 65 años ya vio todo esto y dice, mira, hace 65 años que no veo que no nos unimos para nada. Exactamente. Claro. Es parte, digamos, del cierre de una vida que la experiencia deja como pocos elementos para encontrarnos como país. Y la plaga que sigue, que la última, lo vemos por clases sociales, donde el fútbol hace pico en la clase alta, ¿no? Sí, siempre el fútbol. Pero fíjate, la clase baja, Lagui, cómo se comporta respecto de los
índices de los aspectos Claro. de la simbología patria. Hay más patriotismo. Exactamente, entre la bandera y el himno. Es decir, en los sectores bajos es donde se preserva todavía la identificación con la simbología nacional. Claro. Y en el caso del folclore, básicamente en la clase media es donde hace Claro. el pico. Finalmente, donde no nos une nada, es Sí, parejito, porque es parejito. clases sociales no es patrimonio de alguna clase. Pero lo del fútbol es bárbaro, ¿no? Es fantástico. excluyente. Claro, Es excluyente. tremendo. Es excluyente La y diferencia. el fútbol Monopoliza y- todo. Y seguramente, y por eso tiene la importancia que tiene y la importancia que se le da, por ejemplo, desde la política, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí. sabemos todo que entre junio y julio se termina, hay un termina. paréntesis en la Argentina, no sube la inflación, no suben los precios, no pasa nada. Ahora, ¿cómo va Vamos al fútbol. Claro. a sesionar el Congreso entre junio y julio? Sí, va a ser. La presión que le pone. Bueno, muchas gracias, Nos vemos Luis, la- muy amable.